Bueno, entre la enorme cantidad de cosas que uno ha leído durante este año y lee durante este año y encuentra durante el año respecto de opiniones y comentarios y perspectivas trazadas por especialistas en la materia, estamos hablando del coronavirus obviamente, yo siempre le presté mucha atención a los comentarios formulados por el doctor Pablo Goldschmidt, como lo hemos hecho aquí en el programa también con Fernando Pollack y otros especialistas que siempre nos llaman mucho la atención por su calidad y por su experiencia y demás. Hemos consultado en Radio Mitre en varias oportunidades al doctor Goldschmidt, que es un biólogo argentino que está en Francia. Lo ha hecho Jorge Lanata en su oportunidad, lo hicimos nosotros en un par de oportunidades, lo han hecho otros medios también, y siempre lo hemos consultado en relación con cosas que el doctor Goldschmidt había expresado. En este caso, yo no tengo ni idea qué es lo que piensa el doctor Goldschmidt sobre un par de asuntos que quiero preguntarle esta mañana. Él ha tenido la enorme gentileza de atendernos nuevamente. Saben ustedes que el doctor Goldschmidt siempre ha expresado puntos de vista no necesariamente iguales al común de los especialistas, virólogos, infectólogos, epidemiólogos, sanitaristas. Tiene una opinión muy independiente y no necesariamente idéntica al de muchos de sus colegas. En este caso, nos parece muy apropiado preguntarle al doctor Goldschmidt cómo está viendo él desde Francia el aumento de los casos, que es visible en todas partes del mundo, y en segundo lugar, qué piensa el proceso de vacunación que ha comenzado gran parte de la humanidad a partir de los datos que ustedes ya conocen, por supuesto. Así que le agradecemos tanto a Pablo que nos atiende. Un abrazo, doctor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí. Bueno, un enorme gusto volver a tenerlo aquí con nosotros, Pablo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, le quiero preguntar estas dos cuestiones centrales, ¿no? Aumento de casos y perspectivas de la vacunación. ¿Cómo lo ve? Mire, lo primero que le quería comentar, y que acá mandé un artículo que va a salir probablemente en los próximos días en la Revista Argentina de Salud Pública, quería que salga sobre todo en Argentina, pero además lo voy a mandar a revistas internacionales, es lo que serían en la palabra en inglés pitfall, que quiere decir trampa o pisar el palito. ¿Cómo uno pisa el palito cuando está haciendo test de biología molecular? ¿Qué quiere decir? Que en este momento se están haciendo análisis en sistemas que son aparentemente o cerrados o abiertos, sin tener la capacidad de hacer lo que sería evaluar cuáles son los riesgos de falsos positivos y falsos negativos. Entonces, en el artículo que mandé a la Revista Argentina de Salud Pública, que espero que lo compartan los colegas, hay puntos importantísimos. Hay gente que está infectada y puede transmitir la enfermedad, pero el día que le hacen el test le sale negativo. Ese no es el problema. El problema fundamental es que cuando uno hace un verdadero análisis científico, lo que se está utilizando como test de PCR se desarrollaron en Alemania, pero sobre todo en China, Estados Unidos, en Corea y en Francia, para gente que llegaba al hospital con fiebre. Entonces, si yo le digo a usted que la sensibilidad y la especificidad de un marcador de laboratorio está hecho para gente enferma, ese marcador, ¿qué valor tiene en la población sana? Entonces, lo primero, y desde la base, estos análisis de PCR con transcriptasa inversa se hicieron para poblaciones afectadas sintomáticas. Usted sabe que, por ejemplo, en gente asintomática, la mitad de los test que dan positivo no producen anticuerpos los pacientes al cabo de un mes, lo que significa que fueron falsos positivos. Entonces, el aumento de los casos es el aumento de PCR positiva por test que probablemente estén mal hechos o incorrectos. Eso es la filosofía general. Pero yo le quisiera comentar algo que es mucho más simple. Usted imagínese que estamos haciendo, yo tengo una botella que tiene 100 litros y las quiero distribuir en botellitas de 1 litro y luego en un lugar limpio. Entonces, con un embudo traspaso 1 litro en cada botella y luego en un lugar limpio. Entonces usted me dice,
¿Habrán entrado microbios? ¿Se habrá contaminado esas botellas? Y puede que sí, puede que no, pero yo lo estoy haciendo en un lugar limpio. Nosotros en la Argentina tenemos la farmacopea argentina y a la farmacopea europea, que dice que cuando uno trabaja con muestras de, por ejemplo, 100 elementos, necesita que 10 elementos que usted toma al azar los mande a controlar para estar seguro que no hay nada adentro que le haya entrado al tubo. Hasta ahí me sigue. Sí, claro. Entonces, si yo estoy haciendo 100 PCRs, no puede ser que en el medio no ponga tubitos con agua para ver si me salpicó uno al otro y estoy dando falso resultado positivo. Porque los kits que venden dicen, ponga un negativo y un positivo al principio, después los 90 que siguen o 98 y largue la serie. Entonces, desde el inicio, fíjese usted, estamos usando un test que está hecho para otra cosa, está hecho para gente sintomática. No estamos controlando correctamente los test. Y en tercer lugar, cuando ustedes le pasan el algodoncito, el hisopo por la nariz, cada persona tiene a lo mejor la capacidad de raspar o de tomar material de manera diferente. Cuando la muestra está mal y hay poco material, usted tiene que decir, yo no te puedo decir que sos negativo, yo te puedo decir que en la muestra hay poco material, entonces no lo puedo firmar. Para poder saber cuánto material hay un test que se puede agregar. Pero usted me va a creer que no se pone en esto. Entonces, hay muestras con poquísimo material, pero que dan una señal, entonces le dicen es negativo, cuando es probablemente falso negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que politizar ninguna enfermedad infecciosa. No hay que estar ni por ni contra nadie. Hay que estar solamente con elementos científicos. Yo, con mis, 15, 20 o 30 años que estoy haciendo PCR, digamos, y en rutina desde el 2006, sé que uno puede meter la pata en cada momento de la experiencia. Que cuando uno está pipeteando 5 microlitros, o sea, microlitros, la millonésima parte de lo que uno se imagina, puede entrar una burbujita de aire. Si usted no la controla y está metiendo ahí el ácido nucleico, usted va a dar un resultado falso negativo. Entonces, esto no es una técnica para lo que se llama de aprendices de brujo. Es una técnica muy complicada, que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, se está haciendo en cualquier lugar. Algunos laboratorios hacen test unitarios porque se dieron cuenta desde hace desde hace un mes, pero le están cobrando 102 euros para hacer el test unitario de PCR, para que usted se pueda subir un avión. Además tiene una validez de 48 horas y no se hizo para poblaciones sanas. Entonces, cuando uno se pregunta qué está pasando en Europa, están haciendo muchos test, no se están controlando correctamente, se usa un test que está hecho para poblaciones enfermas y no se toma en cuenta que de un tubo al otro pueden haber contaminaciones cruzadas y desgraciadamente ningún fabricante de estos kits está diciendo que usted le agregue cada 10 tubos o al azar un tubo con agua o con nada, porque si ese tubo a usted le da positivo, tiene que tirar todo a la basura. No sé si soy claro con lo que le digo. Usted me está diciendo, doctor Gorgi, que usted, digamos, no está tomando, no está validando a partir de su experiencia y de su trayectoria lo que estamos viendo en materia de números. No, yo no estoy validando la calidad de los resultados. Correcto. Uh-huh. Bueno, entonces, y por lo tanto, si estamos no se en hacen los controles de calidad negativos como se debe, si no se valida los riesgos de contaminación, que quiere decir que un paciente positivo le salpica el tubito de al lado, una microgota, y usted me dice, ¿pero qué importa una microgota? Claro, pero la PCR aumenta 10.000 millones de veces cada señal. Esa microgota, o sea, el tamaño de una pelota de tenis, cuando usted lo pasa la PCR, le da una superficie de 360 kilómetros. Entonces, cualquier gotita que esté, hay que controlarla. La única manera que uno puede hacer es, como dice Farmacopea, para inyectables, meter 10% de controles negativos al azar. No uno solo al principio.
Entonces, a partir de ahí no puedo opinar sobre las cifras porque no sé cuál es el control de calidad con el que se están evaluando en Europa los test. Entendido, claramente. Segundo tema, Pablo, y nos parece que su opinión puede ser súper importante. ¿Qué expectativa o esperanza tiene usted a partir de los procesos de vacunación que han comenzado en el mundo? Mire, este proceso de la vacunación que comenzó y que se está dando de nuevo a tanta prensa puede ser importante para las personas vulnerables y las personas de alto riesgo y por supuesto que tengo opiniones bastante parciales contra cierto tipo de vacunas en gente joven, ¿sí? En la gente que tiene 75 años o más, por supuesto que hay un peligro inminente de una infección respiratoria mortal, como puede ser también la gripe, como puede ser también la neumonía. Claro. Entonces, si estamos hablando de vacunar, hay que tener vacuna contra el neumococo disponible, las 2 dosis. Hay que tener vacuna contra la gripe, probablemente en algunos contra el hemófilus, que también puede ser mortal en ciertas neumonías, y contra el coronavirus. Entonces, tomando en cuenta todo eso, las infecciones respiratorias son un problema importantísimo en la gente mayor y hay que protegerlos con barrera mecánica y con vacuna. De ahí a que ocupe todo el espacio en este momento, yo no estoy muy convencido que lo merezca. Y le comento que, usted sabe, este año, por ejemplo, va a haber 40.000 accidentes cerebrovasculares en Francia, mortales. 150.000 personas van a hacer un ABC o un ACV y de 150.000 se mueren 40.000, ¿sí? Y 140.000 de problemas de infarto y problemas cardiovasculares y 160.000 de cáncer. Estamos hablando de 65.000 de COVID todo el día. Yo quisiera saber quién está en este momento haciendo hincapié de que probablemente yo o cualquier persona que me esté escuchando y que tenga una pequeña placa de ateroma y que se le suelte y dentro de unos años haga una ACV, si se está investigando eso, ¿qué es lo que nos va a matar a la mayoría de los seres humanos? ¿Quién está investigando cómo hacer para que la mortalidad que es tan alta hoy por infarto, que sea de origen infeccioso o no, y eso hay duda, pero todo lo que está en las arterias, que nos tapona y que algún día se suelta y nos mate, de eso nos está hablando. Y es muchísimo más importante. Por eso hay que hacerse la pregunta, ¿la vacunación está bien? ¿La protección de la población está bien? Lo que no está bien es ni politizar ni manipular todo lo que tenga que ver con infecciones respiratorias, porque asusta, y asusta mucho. Y mientras tanto, no se está investigando en las nuevas terapias para la parte de tumores, en la prevención del cáncer, en cómo hacerse cargo en cualquier pueblo del interior del país de los infartos y enfermedades coronarias, qué se puede hacer con las ACV. No se investiga, no se habla, no se previene. Entonces, yo le doy el ejemplo de Francia. 65.000 personas con COVID ocupan todos los canales de televisión, todas las radios. La vacuna en este momento es el tema en el que todo el mundo habla. Sí. Uh-huh. La adhesión que tiene la espícula del virus en Inglaterra, por ejemplo, es un virus que está escrito con aminoácidos y tiene miles de letras. Bueno, por ejemplo, cuando usted cambia una serina por una alanina o un ácido aspartico por una histidina, no sé, por decirle, en el lugar 1118 de esa proteína, hace que esté todas las radios y televisiones hablando de eso. De una mutación, claro, obviamente, de una mutación. Pero no, mutación yo no diría mutación, de una cuasi especie. Son cambios, de nuevo, y el error también viene de ahí. Mutación parecería que es una intencionalidad del virus. Quiero mutar y cambio. Yo justamente escribí un libro que se llama, no sé, ya le comenté, En la gente y los microbios. Sí. Explico claramente que los virus son seres que tienen enzimas biológicas, ¿sí? Las enzimas copian. ¿Qué hacen? Copian del mensaje del papá o de la mamá el código genético. Es como un disco duro. Yo de un disco duro hago 2 discos duros para la generación que viene, para los hijos, ¿sí? En ese disco duro copio letras. Cada 1000 letras las enzimas se equivocan. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a leer los discos duros de los hijos, voy a encontrar letras diferentes.
Pero no es que el virus mutó porque se le dio la gana, es por una presión de selección sobre cuasi especies que son producto de la vida. Cada virus hijo es distinto del virus hijo hermano, por más que tenga, son de la misma especie. Ahora, si los cambios son en lugares en los que usted se le va a pegar el anticuerpo, probablemente la vacuna no va a servir. Pero no está pasando eso. ¿Por qué? Estos cambios pasan, por ejemplo, en el ORF8, en una parte de un gen, está pasando en la espícula, pero por suerte no en el lugar en el que se pegan los anticuerpos que está produciendo la vacuna. Entonces, fíjese usted que con la urgencia que tienen algunos colegas de hacer conferencias de prensa, con lo que mal se entiende, se asusta a la gente, se cierra Inglaterra, se deja a la gente sin festejar Navidad, y en este momento, y ahí sí es importante hablar de la cuestión política en Francia, no hay personal en terapia intensiva, nadie quiere ir a trabajar por los sueldos que están pagando, y sin embargo, el 31 de diciembre se van a pagar horas extras a 100.000 policías para que controlen que a partir de las 20 no haya nadie en la calle. Yo quisiera saber cuánto se puede hacer con esos sueldos para mejorar la calidad de trabajo de los enfermeros y de los médicos. Quiere decir que toda esta locura hace que mañana no se pueda vender nafta en ciertos lugares, no se pueda sacar la basura a las 8 de la noche, Año Nuevo va a ser una pesadilla porque no puede haber gente en la calle a las 20, y a partir de enero no se puede salir a las 6 de la tarde. Eso es Francia. Pero yo le puedo comentar que, por ejemplo, hay autorización en países vecinos en el que yo estoy viviendo para denunciar. Dice que la delación, que es lo que se hacía en la época de los nazis, diciendo hay un judío escondido o hay un chico escondido en tal lado y la policía se lo llevaba, usted ahora tiene un número de teléfono para decir mis vecinos están festejando Año Nuevo. O sea, usted se da cuenta que lo que yo desde enero estoy denunciando como la histeria viral, a los puntos que llegó en los países limítrofes de Francia. Entonces, cuidemos a la gente mayor, démosle la vacuna que necesiten, que los proteja de la enfermedad y de la muerte, no solo la del COVID, pero todo lo que tenga que ver con la profilaxis conocida, y calmemos un poco los espíritus, que es lo único que yo trato de hacer. Para eso está la ciencia. No Pablo, me pareció entender que usted dudaba de algún tipo de vacuna. ¿Podría aclararnos eso si es que yo entendí bien? Yo dudo en este momento, le comento. Yo pienso que no es que yo dude. Cuando usted trata de buscar la información científica de las vacunas, en sitios científicos de comité de lectura en que fueron validados, uno se da cuenta que hay un montón de información que falta, ¿sí? Falta información. Me pasó a mí, por ejemplo, con bastantes carpetas que fui a evaluar. Entonces, usted tiene vacunas de virus muerto, que vienen, por ejemplo, las vacunas que vienen de China. Yo quisiera saber qué tiene como residuo. ¿Por qué como residuo? Porque usted para fabricar esa vacuna necesitó cultivarla con células, ¿no es cierto? Generalmente son células de riñón de mono, pero lo que sea. Entonces después el virus crece ahí y usted ese virus que crece lo calienta y se lo inyecta a la gente para que haga anticuerpos. ¿Hay restos de célula? ¿Cuántos restos hay? ¿Qué hay ahí? Cuando usted no puede tener descrita la técnica del control del producto terminado, uno tiene que empezar a dudar. Los únicos que lo presentaron son los que tienen las carpetas presentadas en la FDA y en la Comisión Europea. Entonces, las vacunas pueden ser muy buenas, pero tienen que abrir un poco la información para que la comunidad médica y científica sepa lo que hay en cada frasco. Entonces, cuando usted me dice, las tengo. Sí, las tengo porque no sé lo que hay en cada frasco. Yo quisiera que me digan cómo mido lo que hay adentro, nada más. ¿Qué opina de la vacuna rusa, Pablo? La estrategia de la vacuna rusa es inteligente porque utiliza el 26, el adeno 26 y después el adeno 5. Me parece muy bien. Primero. Segundo, los resultados preliminares me parecen que están bien. Todo lo que tenga que ver con la cuestión analítica
pedí yo de ir ahora a Moscú, que probablemente vaya para mediados de enero, porque no hay información. Entonces, ¿cómo puedo opinar yo si no sé lo que hay adentro? En cambio, por ejemplo, hay una vacuna proteica que están por sacar, que tiene un... ¿Usted se acuerda del quillay que se usaba como para hacer espuma, que usaba la gente en el campo? Que es una planta, la quillay saponaria. Bueno, de esa espuma del quillay se mezcla una proteína y están haciendo una vacuna muy interesante los americanos. Tampoco quieren decir qué pasa con ese agente que hace espuma, y yo quisiera saber lo que hay adentro para poder opinar. El que opina hoy, opina por lo que puede imaginar o sentir, pero no por lo que puede verificar. Yo por ahora es muy poco lo que es verificable. Confío que la FDA y la Autoridad Europea, cuando le dio la autorización a Pfizer y a Moderna, y hoy creo que le dieron a AstraZeneca, sí, esta mañana, van a dar esta tarde, y ahora lo anunciaron, vamos a ver, es porque analizaron las carpetas. Los que no tienen la autorización es porque o no presentaron las carpetas o le faltan datos que tienen que completar. Entonces, para poder opinar, yo digo que hay que tener elementos. Sin embargo, yo las vacunas con ARN mensajero, a la gente de menos de 70 años, no estoy seguro que sea la mejor alternativa. No estoy seguro, no quiere decir que esté en contra, claro, pero tengo dudas. Ahora, doctor Willy Cohen, una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Usted, categóricamente está de alguna manera advirtiendo que no deberían, no deberían existir nuevas cuarentenas o nuevos confinamientos en el 2021 como se vieron en el 2020? Yo no sé, no depende de mí. Yo no sé para qué sirven todavía, porque la prueba de que sirve o no sirve todavía no es contundente. Entonces, no es que crea o no crea, no sé. Yo no sé para qué sirvió encerrar a la gente joven. ¿Me entiende? La gente mayor, vulnerable, y la gente con enfermedades sí tiene riesgo. Pero cuando usted utiliza test incorrectos con poder predictivo positivo que no es exacto, está atribuyéndole al SARS coronavirus tipo 2 una cantidad de muertes que a lo mejor pueden haber sido debidas a otras condiciones históricas del sujeto o a otras enfermedades. Entonces, cuando los test no son correctos, hay un problema. ¿Cuál es la única manera de validar lo que le estoy diciendo? Si una persona es PCR positiva, significa que, y lo consideran como caso, significa que se infectó con el virus. ¿Qué quiere decir? Que si usted está infectado, el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos. Si usted dentro de un mes de que le dieron el resultado a la PCR positiva no tiene anticuerpos, significa que no estuvo infectado y que es un error o del laboratorio que hizo el test, o del que le tomó la muestra, que por ahí no se cambió los guantes, o del fabricante del kit que le vendió un kit, como lo que estuvo pasando ahora en Japón, en el cual las ondas venían sucias y daba un porcentaje de positivos que era incorrecto. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Nos queda, sin dramatizar, sin histerizar al planeta, decir, las PCR positivas necesitan confirmación con un dosaje de anticuerpos por ELISA. Si no lo dan, el test está mal hecho y era un falso positivo. Estamos ya en 30% de esos casos. Entonces, de vuelta, calmémonos y tomemos los verdaderos problemas que interesan a la salud pública y ocupémonos de eso. Estamos escuchando al doctor Pablo Goldschmidt, a quien le mandamos obviamente un súper abrazo. Estamos muy agradecidos, por supuesto, de escucharlo siempre. Es de una gran utilidad para nosotros y además, si me permite, Pablo, le deseo un súper feliz año nuevo. Y espero poder conversar con usted más seguido. Muchas gracias. Muy feliz año nuevo para usted. Nosotros tenemos prohibición absoluta de reunirnos, de ser más de estar a las 8 de la noche en la calle. La policía anda dando vueltas en el mercado, por ejemplo.
digamos que hay presupuesto para policía de control del ciudadano, no hay presupuesto para enfermeros y paramédicos, está pasando en un país desarrollado. Así que usted imagínese en Europa lo que nosotros estamos viviendo y lo que tengo que confrontarme todos los días. Sí, claro. En servicios enteros de cirugía sin enfermeras, en el cual el trabajo de la enfermera lo tiene que hacer la mucama o nadie, y estamos pagando muchísimos impuestos, estamos con una seguridad social que está cada año cerrando camas y que en este momento infantilizan al pueblo diciéndoles quédense adentro y lávense las manos que así no se enferman. Si salen a la calle son asesinos. Esa es la ecuación, ¿me entiende? Y contra eso es lo que uno tiene que decir, lo único que puede parar eso es la ciencia y es el saber y es la objetividad. Un gran abrazo, Pablo. Gracias por su tiempo. Que siga muy bien usted, señor, y que tenga buen año. Chau, chau.